Tenemos, ahora yo tengo muchas preguntas para los ponentes, pero solo porque empezamos más tarde y tenemos solo 15 minutos, voy a abrir el debate para el público. Entonces tenemos un micrófono, creo, en la sala, así que si tienes pregunta aquí tenemos una señora para los ponentes, por favor. Gracias. Enhorabuena a todas las ponentes y los ponentes, ha sido una plenaria muy enriquecedora. Y tengo dos preguntas para la profesora Garrido Clemente. A lo mejor no son preguntas sino tensiones para abrir un poco el debate. Y quería preguntarle, profesora, ¿cómo distingue usted en su análisis entre el discurso del odio que criminaliza el velo, el hijab, y el discurso paternalista que quiere salvar a las mujeres que lo llevan? Me parecen ambos discursos de odio, xenófobos, etnocentristas, que reproducen la negación de la agencia de la mujer. Y la segunda pregunta sería, siguiendo a Lila Abolugod, ¿en qué medida el discurso mediático hegemónico supremacista necesita a la mujer musulmana como víctima pasiva para justificarse? Gracias. Sí, por favor, ¿quieres responder ahora? Sí, podemos empezar y si hay otras preguntas, por favor, me pones. Sí. ¿Sí? Ahora. Ahora se me oye. ¿No? Ahora. Bueno, ya veis, ya me he instalado aquí, tengo aquí. Muchísimas gracias por tus preguntas. A ver, voy a empezar por la primera. Efectivamente, lo hemos hablado, ¿no? El tema del discurso del odio, de la desinformación, no solo es una cuestión vinculada a la extrema derecha, ni siquiera solo vinculada a una visión con una mentalidad muchísimo más decimonónica, sino que forma parte de esos estereotipos. Y nos movemos siempre en un odio que tiene distintas capas. Es como la piedra, ¿no?, que tiras al agua y va expandiéndose. Hay distintas ondas. Y se dan además en cuanto a esa vulnerabilidad, cuando no estás de la mano del poder, como decía nuestro compañero el profesor Carlos, cuando tú no estás en el poder, no estás en lo hegemónico, no formas parte de un algoritmo que, por supuesto, vamos, ¿no?, sintiéndonos muy orgullosos de erigirnos los representantes de las democracias, los diálogos, los derechos humanos, y desde la propia manera de nosotros ser científicamente supremacistas, ya estamos configurando sistemas que no son ni democráticos, ya estamos nosotros cayendo en todos esos estereotipos porque vamos de la mano del poder, de alguna manera. Una manera de hablar, que por supuesto entiendo que muchos de los colegas nos planteamos a diario un poco lo contrario de lo que hacen los fundamentalismos y el discurso de odio que hemos hablado. El discurso de odio y los fundamentalismos y los extremismos nunca se plantean preguntas, como ha hecho Carlos. Al revés, dicen, son asertivos. Dice, yo, esto, nunca dice, tal vez esto, quizás lo otro. Entonces, yo creo que tanto los que quieren anularte en cuanto a la islamofobia de género con las mujeres musulmanas, tanto esa parte de que ya directamente, ¿no?, es odio directo y un estereotipo de sumisión, como los salvadores. Ahí aparecen los salvadores. ¿Vale? Hay una parte también condescendiente, paternalista de izquierdas, que yo tengo muchas anécdotas, no me quiero enrollar, pero tengo muchas alumnas mías que en el instituto tienen a la profesora Maja de filosofía, que las entiende, que tiene un proceso también más de inclusión y no de discriminación en el instituto, y cuando ya son muy amigas y las entienden y parece que sí que están ahí en el código le dicen, bueno, ¿y tú no eres consciente de que llevas el hijab porque realmente eres víctima de una visión machista, etcétera? Entonces, claro, tenemos que desaprender nosotros primero, como decía el compañero también, mi filósofo de mi derecha. Si nosotros ya estamos en los códigos
homogéneos, es muy difícil que seamos capaces de incluir. Cuando hablamos de feminismos diversos. También se me ha dado situaciones de colegas con hijab en el 8M que mujeres y feministas les han quitado el micrófono y han dicho: tú no vas a liderar este discurso porque llevas el hijab. Y no somos conscientes, bueno, pues de toda la violencia estética que en el supuesto llamado Occidente somos víctimas a diario, todas las mujeres. Desde, no sé, desde los uniformes, desde etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, es muy difícil diferenciar que está un discurso de odio, todo es discurso de odio, todo forma parte de ese no integridad del tú a tú. Entonces, todo es. Luego, lo más difícil muchas veces para identificar, tanto en los medios de comunicación como en cualquier cuestión que trabajemos, es identificar todos esos grises. En el análisis, por ejemplo, de la islamofobia, en las noticias, había una especie de semáforo. Había una metodología académica con más compañeros de la universidad. Entonces, claro, las que eran directamente islamófobas o insultos directos, pues claro, las que eran de una manera neutra, de rigor, tal. Pero claro, todos estos grises del paternalismo, de la condescendencia, de todo es lo más complicado. Pero todo forma parte de esa discriminación. Esa es la primera pregunta en cuanto al odio y las mujeres. Y la segunda que me has dicho era la de... Hombre, por supuesto. Es que, a ver, ese es un tema tremendo también, ¿no? También lo comentaba. ¿A quién le damos voz? ¿Qué sombra de nosotros es la que protagoniza la luz mediática? Cuando no deja de ser sombras, además, bastante estereotipadas. Claro, ha habido fenómenos, te puedo decir muchísimos. Por ejemplo, ha habido escritoras de origen árabe, con un nombre árabe, que han sido críticas en cuanto al Islam. Rápidamente han tenido un micrófono. Y es más, ha hablado por todas las musulmanas, no por ella, porque claro, aquí hay verdades absolutas. Entonces, claro, son, bueno, pues como era Bin Laden en su momento, como todos son como elementos, ¿no? Son actores y actrices que combinan muy bien con ese caldo de cultivo ideológico, que no de pensamiento. Lo que hablábamos también, una cosa es las ideas y otras cosas son las ideologías. Entonces, cuadra muy bien precisamente cuando, fijaos, algo tan lejos, ¿no?, de los movimientos culturales de muchísimos países árabes, donde además se confunde también normalmente árabe con musulmán, en fin. Estamos ahí, sí que son un foco perfecto. Gracias por tenerlas en cuenta, además, porque, fijaos, siempre hablamos, ¿no? Pero si eres mujer, además musulmana, además llevas hijab, además eres víctima de gordofobia, además eres negra, o sea, ¿qué os voy a contar? Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Tenemos ahí una, el cuarto, sí. Olá, meu nome é Susan Monteverde, eu sou do Brasil, mais precisamente da Amazônia brasileira. Não hablo espanhol, pero quero perder a oportunidade de perguntar ao professor Daniel. Minha colega vai me ajudar. Habermas, para formular a tese de las legitimidades democráticas, depende de los processos de deliberação pública. A democracia não pode ser reduzida a um procedimento eleitoral nem a funcionamento formal das instituições. Exige a existência de uma esfera pública viva, em la que os cuidados podem confrontar argumentos, formar opiniões e influir em la informação da comunidade política coletiva. Quando hablas de desinformação e internet, teremos em um espaço, teremos a opinião e acesso a muitas informações. Pero em este espaço, em todos podem, de lá informação se estabelece porque não teremos regulamentação. Em um campo de polarização, em populismo no Brasil, se afirma a partir
de seu que antes era reprimido pela extrema-direita e ora tem espaço público comprometido que escolar solo do que queres. Em sua opinião, por que o processo de regulamentação em los médios de comunicação em um país tarda tanto? É que congressos e parlamentos têm conexões com grandes tecnologias de la comunicação? Eu queria perguntar se ele acha que a falta da regulamentação é porque tem ligação com os parlamentos e o Congresso. Em espanhol. Lo que le gustaría saber es si la falta de regulamentación Das mídias nos países. de los medios sociales y de comunicación É por causa dos congressos É. que tem ligação com as grandes mídias. Bueno, sí, pero si puedes resumir Ya un va. poquito la pregunta, porque profesor Halim Só um no. segundo, eu vou pedir para ela fazer a pergunta em português e aí ela pode traduzir para ela em inglês, tá? Ok. Faça em português. Creo que no tenemos tiempo para Na eso. sua opinião, por que os processos de regulamentação nos países tarda tanto? Será que é pela ligação dos parlamentos e dos congressos com as big techs? Ella se lo va a traducir. I may translate if you. So she's asking, in your opinion, why the regulation process in the countries is taking so long, and what was the second part? ¿Cuál es la segunda parte? Se tem Si essa- es por, la segunda parte si es por. por conta da ligação das big techs. If Com this congressos e regulation is parlamentos. taking so long because of big tech companies. Yes. Yes, so Graças. I think the answer is yes, it's taking so long because of big tech companies. Obviously, in the case of a country like Brazil has been more aggressive, I would say, in attempting to regulate tech companies than most countries in the world, but it's very difficult because the tech companies are based outside the country, and that makes it challenging. And in the United States, the tech companies have considerable political power and have been making an alliance with the Trump administration in the current period to avoid regulation. I would also add that I think that regulation of the internet is a difficult problem, right? So even if we had a strong will, I mean, I think in Europe you have a stronger will than in most of the world to regulate the tech companies. It's not easy to figure out how to do it effectively, and there's a lot of difficulties. But to me, it's obvious that if you think about what are the solutions to disinformation, one of them has to be the renewal of efforts of content moderation, which the tech companies have backed down from, and this requires regulatory pressure, absolutely. I would add one other thing about regulation and the role of the state that, you know, if I think about what are the solutions to problems of misinformation, the countries that have less problem with misinformation are generally the ones that have strong traditional media, including public service broadcasting, right? And I think that that kind of counterweight to the centrality of social media is important, and it's partly a result of state policy and providing strong public service broadcasting and subsidies to traditional media and so on that keeps them as strong institutions. Thank you very much. On that note, I think the time is up. Hoy estamos en el fin de este panel. Thank you very much for the presence. Muchas gracias a todos y vamos a terminar con una ronda de aplausos para estos ponentes de maravilla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.